Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo, ¿me escuchan bien? Bien, la verdad que para mí es un gozo poder reencontrarme con ustedes, con estas dos congregaciones, o podemos decir la iglesia local en Zárate. Cuando hablamos de la iglesia local, hablamos del conjunto de congregaciones que rinden su vida a Cristo, ¿no? Y qué hermoso es para mí poder compartir en este momento. Le voy a decir por qué. Le voy a contar en 5 minutos lo que me está pasando. Hace 2 meses y medio que estamos trabajando con personas mayores, hombres en situación de calle. Cuando nosotros íbamos a arrancar con la iglesia que se llama Nueva Esperanza, donde vine a pastorear con mi familia, el Señor nos llamó a este lugar. Bueno, el 19 de marzo, el 27 de marzo íbamos a tener nuestra primera reunión de oración con personas que habíamos alcanzado, personas nuevas, con muchas dificultades, con muchas situaciones contrarias. Y bueno, todo eso nos llevó a que el 19 de marzo vino esta situación del COVID-19 a nivel mundial, y bueno, la iglesia Nueva Esperanza quedó ahí, y Gonzalo quedó llorando, preguntando al Señor qué quería hacer. Y el Señor en ese tiempo se manifestó a través de la oración, mostrándonos que había muchas personas en situación de calle y que teníamos un lugar donde contenerlos. Y los que me conocen saben que traer gente a mi casa no me cuesta absolutamente nada. Así que el Señor puso ese sentir en mi esposa, en mí, oramos, y bueno, hablamos con Miguel Monese, que es el pastor anciano de la iglesia donde nos congregamos, la iglesia Norte, donde está Gustavo Caramelino, quizá lo sintieron nombrar. Y bueno, en esa iglesia nosotros nos estamos congregando, y bueno, el Señor en su gracia mostró, y nos llamaron del Ministerio de Acción Social pidiendo el lugar para traer a personas en situación de calle. El Señor nos había hablado antes, el Señor confirmó esto, y ya pasaron más de 35 personas por acá. Y bueno, hace 3 meses que me aguantan que le predico a la mañana, a la tarde y a la noche, así que estamos orando y intercediendo por ellos, a raíz de que, bueno, fueron avanzando, como ustedes saben, las diferentes etapas del COVID. Hoy estamos en la etapa 5, si no me equivoco, pero acá estamos muy mal, mucha gente contagiada. Y bueno, esto nos lleva a que, si bien el aislamiento se ha terminado acá, las personas deben volver a su lugar, a la calle, donde estaban. Y bueno, hoy ya estoy proyectando un sistema de nocturnidad para traer personas en situación de calle por la noche, darle la cena, el desayuno, y bueno, y poder enviarlos de vuelta a la calle, ¿no? Es una situación muy compleja, pero sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque hace 3 meses que venimos muy cargados, muy angustiados con todo esto, ¿no? Y ver a personas que no tienen nada, me entristece, me pone así, ¿no? Y pensaba qué compartirles, y hoy cuando salí a buscar una impresora que nos ofrendaron para la iglesia, cuando salimos de comprar la impresora, nos chocó una camioneta Ranger en el auto, íbamos con toda la familia, y nos destrozó la trompa del auto. Pero no me entristece eso para nada, les comparto que estoy re feliz, porque gracias a Dios, yo le dije hoy a Gonzalito, por 50 centímetros no estás en el cielo, porque venía muy fuerte la camioneta. Y Gonzalo venía al lado mío, delante, y mi esposa y mis hijos venían atrás, y Dios nos libró de eso. Fue un accidente, me chocan a mí, esa camioneta sale despedida y choca dos autos estacionados. Eh, pero qué decirles, ¿no? Estoy feliz, porque tengo paz, y eso fue un hecho nada más que sucedió hace hora y media. Con esta situación se nos complicaba llegar a casa, tuvimos que dejar el auto en otro lado, nos trajo otro hermano, acomodarnos, hacer la denuncia del seguro y todas esas cuestiones, que hoy es todo a través de las redes sociales, a través de lo que es internet. Entonces, bueno, se nos complicó un poco, pero estamos gozosos de poder estar con ustedes. Hoy estoy acá solo en mi oficina, eh, contento de poder compartirle lo que el Señor está haciendo, y sabemos que Dios no duerme, dice, no duerme el que te guarda, y sabemos que Él no descansa y tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y le veo los rostros, y veo que cuando le conté lo del accidente, muchos como se entristecieron, pero es maravilloso el Señor, porque hoy cuando leía el logo de lo que me mandó Esteban, decía que tengamos un mismo sentir, ¿no? Y eso nos lleva a sentir compasión. Y pensando en todo este tiempo, pensando en estas vidas que uno les predica, les habla, les muestra el amor de Cristo, vemos que a veces las personas no comprenden, no entienden, pero
nosotros queremos que comprendan y que entiendan, queremos que amen, queremos que se amen a sí mismos, y es una lucha continua que tenemos en el corazón de cómo transmitir esto, ¿no? Pero sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el que convence de pecado, ¿no? Y ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño muy lindo. No le voy a hablar de los sueños, ni le voy a traer una doctrina, pero les quiero compartir que soñé que estaba hacia la costa de un río y que yo les predicaba a personas y lloraba porque les decía de que nosotros habíamos abandonado a nuestros orígenes, nuestros principios, a nuestros antepasados, ¿viste? Y pensaba mucho en los aborígenes y en los indios, tanto cuando hablo de los indios, hablo de los toba, hablo de los mapuche, hablo de toda la clase de indios que nosotros teníamos en Argentina, y muchos de ellos hoy están devastados. Y yo cuando les hablaba y les contaba de que como sociedad, como país lo habíamos abandonado, yo lloraba cuando contaba esto. Y usted imagínense cómo habrá sido mi sueño, que mi señora me despertó preguntándome qué me pasaba que lloraba. Entonces le conté que yo estaba predicando y le hablaba al pueblo de Dios de que nos habíamos olvidado, nos habíamos olvidado. Y le preguntaba a Dios qué me quería decir con todo esto, ¿no? Y pensando en que estuve trabajando con los wichí, con los toba, pensaba qué me quería decir el Señor, y no hubo nada de místico, ni ninguna interpretación, como le pasó a Daniel, ni ninguna revelación en relación a eso, pero sí hay algo que me movió el corazón a misericordia. Hoy cuando pasaba todo esto en el auto, tuvimos todo el mismo sentir. Estuvimos todos pensando lo mismo, estamos bien, nos bajamos, pude orar, pude juntarme con un hermano que vino automáticamente cuando se enteró, y le digo, yo quiero orar, quiero dar gracias, le digo, quiero dar gracias porque estamos bien. Y él lloraba y estábamos ahí conmovidos, compartiendo, ¿no? Después que se fue mi señora con los chicos en el auto con la señora, nos quedamos ahí orando y dando gracias a Dios, ¿no? Y yo pensaba cómo transmitir este sentimiento, ¿no? Cómo tener un mismo sentir. Y pensé en muchos pasajes, les soy honesto, porque tenía un mensaje preparado en relación a las contingencias. Y saben que cuando hablamos de contingencias, hablamos de un suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista. Yo hoy tenía todo preparado. Tenía todo preparado para decir, bueno, voy a compartir de esto, voy a hablar de lo otro, voy a decir esto, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro, y yo sé que Dios va a hablar a través de mí, pero no porque yo sea Gonzalo, sea Juan el que hable, sino porque Dios habla a través de sus hijos, dice que nos ha dado su espíritu, ¿no? Entonces, este fue un tiempo donde hablé con muchos hijos de Dios y le pregunté quién vivía en su corazón, ¿no? Y muchos me dijeron, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, ¿no? Y cuando uno profundiza un poquito más en la palabra de Dios, se da cuenta que el que mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Cristo, dice la palabra. Entonces, tratando de contemplar que la persona, en esa persona, cuando hablamos del trino Dios, o de este trino Dios que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a veces nos cuesta tanto explicar o entender o tratar de compartir, pensaba en muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Pero pensaba que Dios, cuando habla de la persona, no habla de una persona físicamente humana, sino que habla de una deidad de Dios, de una parte, de una expresión de Dios en nosotros, que es su Espíritu Todopoderoso, ¿no? Con el que, cuando habla en Génesis 1, dice, Génesis 1:3 dice que en el principio, empieza Génesis 1:1, creó el Señor los cielos y la tierra, y el Espíritu del Señor estaba sobre la faz del abismo, y el Señor dijo, sea la luz. Se me viene a la mente que el Espíritu de Dios estaba ahí, que Jesús estaba ahí, como el Logos, como la palabra, cuando él dice, Jesús dijo, y se me viene de vuelta la palabra al principio, cuando Juan 1:1, el Señor dice, y en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Y después vemos al verbo como el Logos, como aparece en Génesis, que el Señor dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es tremendo, ¿no? La expresión del trino Dios en Jesucristo, cuando Él se manifiesta como el Hijo de Dios y nos dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aún así los discípulos, Tomás le decía, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo, Tomás, viéndome no crees, no te das cuenta que me has visto? Y a veces cuando pensaba en todo esto, ¿no? En la contingencia, en estos hechos que nos ocurren, podemos saber a Dios de diferentes maneras, pero siempre Él se va a manifestar en la iglesia, en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y es algo de que lo que no hablamos mucho, de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu.
porque tenemos miedo, porque hay muchas falsas doctrinas, porque hay doctrinas que han retorcido la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia por miedo, otros la han por no conocer realmente lo que el Espíritu Santo de Dios es, lo que Él hace, lo que Él está haciendo en nosotros, y la obra redentora que tiene de conducir a los hombres al arrepentimiento, ¿no? Porque dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creyeron en Cristo. Pero qué maravilloso es que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar el mismo sentir. Pensaba en esta frase, el mismo sentir, sentir lo mismo que sentía Pablo, lo que sentía Pedro y lo que sentía Cristo. Y volvemos a un versículo muy conocido que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y pensando en la contingencia del COVID-19, pensaban que esta contingencia que nos sorprendió es un hecho que vino de repente, que no esperábamos. Yo pensaba, si nosotros tenemos el mismo sentir de Cristo, de amar de tal manera al mundo como Él lo amó, que estuvo dispuesto a morir a sus propios intereses, estuvo dispuesto a morir a lo que Él quería, anhelaba y necesitaba para poder glorificar al Padre y glorificarse en nosotros, porque Cristo se glorificó en su iglesia, en nosotros, y un día lo vamos a ver cara a cara, pero pensaba, y te hago esta pregunta, ¿amás lo que Dios ama? ¿Amás al mundo? Porque en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, hay mucho fantasma con respecto al mundo. Yo digo fantasma, cuando me refiero a fantasma, y vos escuchás a Gonzalo decir, esto es un fantasma, yo quiero decir asusta pero no mata. Entonces, el fantasma asusta, pero no mata a nadie. Por eso dice que los discípulos, cuando lo vieron que el barca se azotaba y que se le llenaba de agua, dijeron, es un fantasma, dijeron. Y el Señor dijo, no teman, yo soy. El Señor le estaba mostrando que ese fantasma que ellos veían los asustaba, pero no los mataba. Entonces yo digo, cuando me hablo en relación a los fantasmas de la iglesia, son esos que asustan pero no matan. ¿Y sabes por qué te digo esto? Te digo esto en relación a que nos hablaron tanto del mundo, y el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor nos puso en el mundo y nosotros tenemos que amar al mundo, no amar las cosas de este mundo, sino amar al mundo, y ese mundo son todos aquellos que no conocen a Jesús. Y el COVID-2019 ha matado a miles. Y yo me pregunto si tu corazón es compasivo, porque cuando hablamos en 1 de Pedro 3:18, que dice que seamos compasivos, benignos, que tengamos un mismo sentir, Pedro decía, duélanse de las entrañas por los que sufren, sufran a la par. En Mateo 14:14 dice la palabra de Dios que el Señor estaba diciendo, yo se los quiero leer, denme un segundito. Mateo 14:14. Dice así la palabra de Dios. Dice, y saliendo Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero ahí yo me quiero referir a la palabra compasión. El Señor vio una multitud que se perdía en el infierno. Vio una multitud que tenía hambre. Vio una multitud que estaba enferma. Vio una multitud que estaba entristecida. Vio una multitud que le seguía, como Él le dijo, muchos de estos nos siguen por los panes y los peces, dijo el Señor más adelante. Pero la pregunta es, esa palabra compasión, yo noté algunas referencias a compasión, sufrir a la par, sufrir juntos, sufrir con ellos. ¿Y saben qué? Yo miro que a veces nosotros se nos pasa el mundo por enfrente de nuestros ojos y estamos tan ocupados en estas cosas, que las mismas contingencias, esos mismos sucesos que vienen, esos acontecimientos inesperados, esos que suceden de repente, como hoy se me rompió el auto, nos hacen olvidar de lo importante. ¿Y sabes qué te quiero decir? Que las contingencias, o esta contingencia del COVID-19, el Señor está esperando que la iglesia ame lo que Él ama. Por eso te digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y si Dios puso a su Espíritu en nosotros, nosotros tenemos que amar al mundo y tenemos que sufrir a la par de ellos. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de dejar lo nuestro para amar lo que Dios ama, para sentir lo que Dios siente y para acompañar a esas personas que se están muriendo. ¿Y sabes qué? Hoy me preguntaron los muchachos y continuamente me preguntan, Gonzalo, ¿cuándo crees que va a terminar esto? Y uno puede decir, como dicen muchos, ¿no? Dios me reveló.
el Espíritu Santo. No, yo no les voy a decir eso, yo les voy a decir lo que yo siento en mi corazón de parte de Dios. Dios está esperando que la iglesia sufra con los que sufren. Dios está esperando que la iglesia llore por los que se mueren sin conocer a Cristo. Dios está esperando que nosotros podamos ser la expresión pura de Cristo glorificado en esta tierra que se hunde a través del pecado. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa gracia sobreabunda en nosotros a tal punto que podemos compadecernos de todos aquellos que están sufriendo, están padeciendo. Pensaba en los indios, y digo indios porque cuando dije aborígenes me dijeron quiere decir sin origen, y los indios tobas tienen origen, son indios, son indígenas, no son aborígenes como nosotros le decimos. Aborígenes son personas sin origen, y ellos son los originarios de nuestra tierra. No quiero decir que salgamos corriendo y vayamos a predicarle a los tobas, no, es lo que el Señor me hizo entender a través de eso que yo veía y lloraba porque nos habíamos olvidado de ellos, es que también nos olvidamos de todos los que se están muriendo alrededor nuestro. Tenemos tanto miedo como iglesia que estamos metidos de las puertas hacia adentro, que está bien porque hay que cuidarse, hay que cuidarnos, pero creo que tenemos todos los medios y tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado para poder alcanzar al mundo. Qué maravillosas son estas reuniones por Zoom donde crecemos juntos, donde nos amamos juntos, donde podemos ver el amor de Dios, donde podemos expresar, jugar, divertirnos, porque no está mal divertirse. Es hermoso que como hijo de Dios en estos tiempos de muerte, el pueblo de Dios esté siendo bendecido y prosperado, porque es algo que nos pasa. Yo he sido prosperado en este tiempo más que en cualquier tiempo. He sido bendecido en este tiempo más que en cualquier tiempo, pero también Dios me ha llevado a esa compasión, a estar dispuesto a sufrir a la par de este pueblo, de estas personas, y como iglesias, como jóvenes, como hermanos en Cristo. Cuando habla de esa palabra compasión, la palabra compasión, compasivo, viene de ser movidos desde las entrañas. Habla de un dolor profundo viendo un mundo que se pierde. Yo veo esto del COVID-19 y entiendo de que puede hacer varias cosas en nosotros, puede potenciarnos, puede catapultarnos a ser mejores y puede enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos llevan a bien. La muerte nos rodea. La muerte hoy está golpeando las puertas de las casas. La muerte toca a personas que están muy cerca nuestro. Nos enteramos de un caso acá, un caso allá, de otro que falleció acá. Y esto puede catapultarnos, puede hacer que la expresión viva del Dios vivo que está en nosotros pueda ser manifestada en este mundo que se pierde. La contingencia ha matado, ha dañado, ha separado a familias, pero también puede potenciarnos y fortalecernos. Y Jesús dice en su palabra que Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? El Señor iba a ser crucificado. Estaba en el monte orando con sus discípulos, les había dicho que oren para que no entren en tentación, y cuando viene la turba a buscarlo, dice que él, sabiendo todas las cosas que habían de venir, me llama la atención la palabra todas, cuando dijo todas las cosas, él ya vio el COVID-19, ya vio a Esteban, vio a Andrés, vio a Gonzalo, Leandro y a todos los chicos que iban a él. Por eso él estuvo dispuesto a padecer, a sufrir por nosotros. Él nos amó de tal manera que cuando vio todas las cosas que le iban a acontecer, no fue nada, pesó más que cualquiera de nosotros, que un día íbamos a llegar a él. Ninguno de nosotros en la balanza de Cristo pesó más que el sufrimiento de la cruz. La cruz para él fue no solamente el precio que pagó por nosotros, no solamente la maravilla del amor de Dios manifiesta a través del dolor, sino que también fue la expresión viva de un Dios vivo que amaba a los muertos como nosotros. Porque en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él tuvo compasión por un mundo que estaba muerto y perdido. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de que en esta contingencia potenciarnos para poder ser cada vez mejores. En esta contingencia del COVID también existió la contingencia del pecado. Muchos fueron sorprendidos en esta situación donde la iglesia era el sostén de su comunión con Dios, donde el líder que me acompañaba y estaba conmigo llevándome de la manita a la iglesia, haciéndome leer la Biblia, el discipulado y todas esas cosas desaparecieron.
y muchos se dieron cuenta que estaban solo por los panes y los peces. Otros se dieron cuenta que solo estaban porque el líder los tenía de la mano y los llevaba y los acompañaba, y entró en la contingencia del pecado, y fue sorprendido en una situación de su naturaleza pecaminosa donde ha sido vencido por el pecado. Pero qué maravilloso es que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero animarte, mi querido, a que si caíste en la contingencia del pecado, hoy es tiempo de volverte al Señor porque Él te ama y te ha perdonado. Según Colosenses 1:14, dice que nos ha perdonado nuestros pecados presentes, pasados y futuros, porque dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Esa palabra todos es presentes, pasados y futuros. Otra de las contingencias es la contingencia del conflicto. Esta situación que nos ha pasado, esta contingencia, ha dejado a muchos sin trabajo. Y esa falta de trabajo, esa falta de sustento, esa reducción de sustento por las empresas ha llevado a conflictos familiares, a conflictos económicos, a conflictos que no sabemos ni siquiera cómo los vamos a afrontar, pero sabemos que Dios que nos guarda nos va a sacar de esta tribulación, porque es leve comparado con lo que Cristo sufrió. Y tenemos la contingencia del conflicto que nos lleva muchas veces a perder la estabilidad, nos lleva a perder la dirección y nos lleva muchas veces a cosas que no queremos hacer o no queremos expresar, porque sabemos que cuando estamos en un conflicto, en una contingencia, en una prueba, va a salir de nuestro corazón lo que abunda, porque la palabra de Dios es clara, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando en este tiempo? ¿Qué estás hablando en este tiempo de contingencia, en este tiempo de conflicto? Pero también está la contingencia de la pérdida. Jesús nos avisó en Juan 16:33, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo vencí al mundo. Pero estamos en el mundo y no podemos eludirlo, no podemos esquivar estas situaciones, y nos damos cuenta que cuando pasan estas situaciones, cuando perdemos, vienen las dificultades, viene el sufrimiento, viene el dolor, y son cosas que vamos a tener que afrontar. No dejes que esa pérdida, que ese dolor por el que oraste para que no vinieran, te roben la esperanza o el compromiso con el Señor. Mirá, yo estaba tratando, me pasó todo. Hoy me pasó todo y puedo dar gloria a Dios que estoy acá hablando con ustedes porque me quería conectar y ayer estuve en una reunión con el ministro de Acción Social de la provincia de Santa Fe y estuve 2 horas hablando en una reunión así por Zoom y hoy me quiero conectar y me dice que tengo que, no me acuerdo cuál era la palabra que era, que tenía que, ¿cómo se llama cuando perdés? Tenía que, no me sale, vino Micaela, tenía que actualizar el Zoom, ¿viste? Tenía que actualizar el Zoom. Señor, ahora me pedí que lo actualice, en este momento. Y Esteban me llamaba y yo estaba en una crisis en el momento de que tocaba para todos lados y gritaba, porque Micaela está en el primer piso y yo estoy acá abajo en planta baja, y gritaba Micaela, y Micaela ni aparecía, está mirando, no sé qué estaba mirando con la mamá, pero seguramente no me escuchaba. Y bueno, estaba en una crisis acá que no podía entrar, la tablet no me funcionaba, no mandaba el teléfono, no podía encontrar el mensaje, no podía encontrar un montón de cosas. Y bueno, casi entro en una contingencia que era de no poder actualizar, pero el Señor fue misericordioso y me trajo hasta acá. Quiero decirte que hay personas en la Biblia que podemos encontrar que han enfrentado contingencias que nosotros nunca querríamos enfrentar. Job tuvo que enfrentar la pérdida de sus 10 hijos en un solo día, tuvo que enfrentar la pérdida de todos sus bienes, tuvo que enfrentar pérdidas incalculables para nosotros como seres humanos, pero Job dijo en 1:20, bendito sea el nombre del Señor, Jehová Dios, Jehová quitó. Y qué maravilloso es ver que el Señor después a Job lo prosperó, lo ayudó y lo guió, y que como dice la palabra de Dios en Romanos, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos llevan a bien. Yo quiero animarte que cuando la contingencia visite tu vida, cuando sean asaltados por el pecado, por el conflicto, por el cambio, por la pérdida, nunca te rindas, ni entregues tus vínculos, ni entregues tu vínculo de compañerismo, el amor santo, que no te rinda, que te mantengas firmes, que esperes en Cristo, que venga en el Espíritu y que ese Espíritu Santo sea el que te sostenga, porque es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y tiene el poder, dice que tenemos entradas por un mismo Espíritu. Dice, el Señor antes de ascender a los cielos les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque si Él no se iba,
Hoy tendríamos que estar viajando a Galilea para ser salvos, tendríamos que estar haciendo cola de miles de millones de personas para poder alcanzar a Jesús y poder que nos toque, que nos salve. Pero el Señor hizo la obra de una manera perfecta. ¿Sabes qué? Yo recuerdo a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, decinos cuáles son las señales antes del fin. Y él le dijo guerras, rumores de guerra, pestes y un montón de otras cosas que están pasando, ¿no? Y ¿sabes qué quiero decirte? Que el Señor está cerca. Y el Señor está mirándote y me está mirando si realmente amamos lo que Él ama y si realmente estamos enfocados en lo que Él quiere que estemos enfocados, que no es en la contingencia, sino que qué podemos hacer, que qué podemos sacar de esta situación que engrandezca el nombre de Cristo. Yo quiero animarte a que en esta noche puedas pensar, si la contingencia de la pérdida quizás te sacó del enfoque de lo importante, porque a veces nos enfocamos en lo urgente y lo importante queda de lado. Y a veces la necesidad, como dice el dicho popular, tiene cara de hereje. Y hoy estás necesitando un recurso, estás necesitando algo que esta contingencia te robó. Y estás en la contingencia de la pérdida, como te decía, de trabajo, de recursos, de familiares. Quizás te encontrás en la contingencia del pecado. Sabés que estás pecando, sabés que está mal, querés salir y no sabes cómo. Y sabés que el Señor está ahí como estuvo con Pedro cuando se hundía la barca, esperando que le diga salve. Él ya te limpió, Él quiere volver a restaurar su comunión con vos. Quizás está en la contingencia de la pérdida, como te dije, o también puedes estar en cualquier otro tipo de contingencia que quizás yo no la pude contemplar, no la pude expresar por el tiempo, por las cosas de la vida, no pude sentir en mis entrañas lo que vos sentís. Pero sí algo que te quiero decir, que el Señor se compadece de todos nosotros, que su espíritu mora en nosotros y puede hacernos sentir lo mismo. Y la misma compasión que Él tuvo por nosotros, Dios está esperando que la iglesia la tenga por el mundo. ¿Sabés qué te decía hoy? Que el Señor me enseñó eso, que quiere que vos y yo amemos lo que Él ama. Y Él amó al mundo de tal manera que estuvo dispuesto a morir a todos sus intereses para salvarnos. ¿Estás dispuesto a morir a todo lo que vos tenés para salvar a uno en este mundo a través de la palabra y de tu testimonio y de tu vida? Si estás en la contingencia de la pérdida, dice, no se afanen por qué van a comer ni por qué van a vestir, porque el cuerpo es mucho más que el alimento. El Señor estaba diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas contingencias que te robaron, que te arrebataron, que te entristecieron. Él va a sacar el mejor provecho para sus hijos. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a mí me ayuda bien estar acá porque he contado de mi corazón lo que he padecido, lo que padezco. Estoy con personas que a veces las amo tanto que sus conflictos se hacen míos. Y me duele. Estoy con personas que lo han perdido todo. Estoy con personas que mientras están acá siguen perdiendo cosas. Y ellos miran este episodio de esta novela que está haciendo furor en Telefe Noticias que habla de Jesús. Y pensaba en ellos que miran todos los días las novelas y yo le puedo ir a compartir el milagro. Y el otro día le decía cuando hablaban del sordomudo que el Señor sana, que si ellos a veces no se sintieron como ese sordomudo que hablan y las personas no los escuchan, y que cuando ellos quieren escuchar o ser escuchados, no hay oídos que estén abiertos. Yo entiendo algo, que no hay nadie que pueda ser escuchado ni pueda hablar si antes no ha tenido un encuentro con el Señor. Yo no sé cómo te encontrás, yo sí sé cómo me encuentro tristemente compungido de corazón porque veo al mundo que se está muriendo. Veo que esto no lo sorprendió a Dios. Y vos que conocés a Dios seguramente decís, a mí tampoco me sorprende esto que está pasando. Pero quizá no te sorprende, pero yo te pregunto si realmente tu corazón se entristece porque se está muriendo el mundo sin conocer a Cristo. Porque muchos están muriendo sin tener la posibilidad. Y eso nos pasa a veces porque nosotros estamos concentrados en nosotros y en nuestras contingencias y no en la contingencia que Dios ha puesto a la iglesia, que la iglesia ame lo que Dios ama, que la iglesia llore por lo que Dios llora. El Señor lo vio a Lázaro y dice que lloró. ¿Por qué lloró? Si él sabía que lo iba a levantar de los muertos.
porque el Señor se manifestó en carne, como dice la palabra de Dios, y tenía sentimientos, tenía compasión, la vio a Marta y a María, que le dijeron, si tú hubieses estado aquí, Señor, esto no hubiese sucedido. Y Él les contestó, pero si tú crees, Él va a ser resucitado. Y ella le dijo, yo sé que en el tiempo postrero, como diciéndole, Señor, pero si yo la tengo reclara con tu palabra, si yo sé que en el tiempo postrero lo voy a volver a ver, pero yo estoy triste porque perdí a mi hermano ahora. Y Jesús se entristeció porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se muere por no conocer lo que Dios ama. Y nosotros como iglesia no estamos secando, no estamos muriendo, porque estamos más preocupados por lo que yo pierdo, por mi contingencia, porque no tengo ese sentimiento de angustia por los demás, no tengo esas ganas de sufrir a la par de los que me rodean, porque veo que se contagian en mi barrio y no me genera nada porque yo me siento seguro, y a veces esa seguridad viene de Cristo, pero también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que movernos desde las entrañas porque Él viendo a la multitud tuvo compasión de ellos. ¿Sabes qué? Cuando digo que Dios vio a la multitud, te vio a vos y me vio a mí. Y yo te pregunto, ¿y qué ves vos a tu alrededor? ¿Cómo es tu experiencia en esta contingencia? ¿Esto te está potenciando para buscar más a Dios? Para que nosotros como iglesia podamos ser parte de este dolor, podamos ser parte de sufrir a la par de este mundo, para que el mundo pueda ver en nosotros el amor de Cristo. Yo sé que como iglesia son maravillosas porque las conozco. Puedo dar testimonio de que la iglesia de Villafoc, la iglesia de Zárate, de 25 de mayo, ofrendan, buscan, están con los perdidos, se involucran en las vidas. Pero a veces es un poco más de todo esto. A veces Dios dice, ustedes están llorando por lo que yo lloro. Ustedes están muriendo por lo que yo muero. Porque el Señor sigue a través de sus manifestaciones en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, que tenemos el mismo Espíritu, se conduele con los que están sufriendo, y Él nos trae al Consolador, al Espíritu, para que nos console en nuestra tribulación. Pero vos hoy como iglesia, como hijo, como joven que está en este mundo, te pregunto si te estás doliendo con los que están sufriendo. Si no estás sintiendo esto, no estás amando lo que Dios ama. Yo te animo a que ores para que Dios pueda enseñarte a amar lo que Él ama. Y Él ama a los perdidos, Él ama al mundo, como Él lo demostró a través de la cruz. Yo te animo a que hoy puedas morir a tus intereses, que hoy puedas entregar tus contingencias para poder ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias porque me esperaste, porque sé que hicieron un montón de cosas para que pueda estar. Y agradezco al Señor por esto. Es sencillo, para mí esto es un devocional. Es el devocional que yo te quería compartir, el devocional que Dios puso en mi corazón. Podríamos hablar mucho más y explayarnos en muchas cosas más, pero creo que tan solo hacernos la pregunta si amamos lo que Dios ama. Si tenés la respuesta para esa pregunta, si tenés un sí amo lo que Dios ama, gloria a Dios por tu vida, porque eso es lo que tenés que contagiar y transmitir a los otros para que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, que hubo en Pablo, que hubo en Pedro. Ese mismo sentir del que hablamos en el logo de la iglesia es el que tiene que haber en nosotros hoy en este tiempo, el mismo sentir que tiene Cristo por el mundo. Por eso yo te animo a que sigas reuniéndote con los hermanos, que sigas fortaleciéndote en el Espíritu, pero que empieces a orar y a dirigir tus ojos a aquel consumador de nuestra fe, aquel que es el autor, para que el autor nos ponga en nosotros el corazón de Cristo. Amar lo que Él ama. Yo quiero orar, quiero terminar orando. Hay mucho más para decir. No sé cuánto tiempo nos queda, creo que estamos en tiempo, ¿no? Pero ustedes saben que no me gusta hablar, pero quiero dar gracias a Dios por poder compartir con ustedes el sentir que Cristo puso en mí y que anhelo que sea el de ustedes. Que podamos amar lo que Él ama y podamos hacer de este mundo que deje de ser un fantasma. Ha asustado a los jóvenes, lo hemos asustado, fui parte de decirle que el mundo se le iba a comer, pero el mundo es un fantasma, asusta pero no mata. No puede matar lo que Dios le ha dado vida, pero tenemos que amar al mundo que Dios ama como Dios lo ama. Y cuando lo amemos como Dios lo ama, no vamos a caer en las trampas de este mundo, sino vamos a estar en este mundo como luz, como luminares, como hijos, como siervos. ¿Qué les parece si oramos? Y después los dejo
para que ustedes puedan seguir adelante. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor que nos conmueve, tu amor que nos contriñe, tu amor que nos ayuda y nos enseña a amar lo que tú amas. Señor, esta pandemia está matando a miles, Señor, en el mundo. Pero sabemos que esto tampoco te ha sorprendido. Pero sí nos ha sorprendido a nosotros, Padre, debemos reconocerlo, que durante mucho tiempo estábamos preocupados, angustiados y encerrados, buscando, Señor, nuestro propio bien y buscando, Señor, no ser contagiados ni llegar a nada, Señor. Pero hoy vemos que tú te dueles por este mundo que no te conoce, tú te dueles por una iglesia que no sufre con los que sufren. Por eso te quiero pedir, Dios, que aumentes el sentimiento en nosotros de Cristo, de sufrir, de padecer a la par, de sufrir a la par, Señor, con los que están sufriendo, y que nos ayudes como iglesia a orar, a interceder, pero también, Señor, a activar tu reino, a llevar tu palabra. Y, Señor, a través de tu Espíritu llegues a cada corazón, más allá de las distancias, más allá de la tecnología, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, al sentir del Padre, del Hijo y del Espíritu para poder hacer tu voluntad. Señor, agradecido te pedimos todo esto, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, Gonza, muchísimas gracias por tu tiempo. No sabíamos nada hasta que nos contaste lo que te pasó. Y bueno, vamos a estar orando por todo lo que te acontezca y que Dios te fortalezca mucho en todo lo que estás pasando y lo que va a seguir pasando, ¿no? Porque esto es una lucha continua. Pero te damos muchas gracias por estar con nosotros, por compartir.